Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, a las 11:30, una conferencia de prensa de tema comercial de un vínculo que va a tener Olimpia con una conocida marca de supermercados que se suma entonces como nuevo auspiciante del Club Olimpia. Se movieron todos los horarios, Bruno, porque lo de Alfaro era para 16:30 y después me parece correctamente movieron para las 12:30 y lo de Coto Noves y este acuerdo comercial era para tipo 1:15, ¿verdad? Entonces 13:15. iba a colisionar ambas ruedas de prensa después del cambio de Alfaro para el mediodía, entonces me parece también que es correcto que la gente de Olimpia haga que sea un momento exclusivo para su anuncio de acuerdo. Sí. Y el acuerdo comercial ¿qué va a significar? ¿Es una alianza más? ¿Es una empresa más que va a ser un auspiciante? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el...? Se habla principalmente para que el socio tenga ventajas, lo que tiene que ver con el comercio, las compras y compañía. ¿Descuento? 10% de descuento en un conocido supermercado, Sí. de un conocido grupo para socios de Olimpia. ¿Y qué gana Olimpia ahí? O sea, enganchar socios. Y puede ser. Es una buena pregunta para hacerle al presidente. Sí, con el... Sí. Si estamos ya con Johnny, podemos ir para... Ángel está. Con Ángel Elian, perdón, con Ángel Elian. Ya está Ángel. Ángel, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Ángel, ¿cómo te va? Allá hay movimientos. Sí. Estamos viendo... Están las copas. Sí. No, en el supermercado. ¿Ustedes lo hicieron la conferencia? Y es un horario Dice la góndola, nomás ya falta que se haga. Acá está el comunicado, Bruno, ¿puedo leerlo? Sí, cómo no. Dice, gentileza de la parte sustancial, a partir de hoy los socios al día del Club Olimpia podrán disfrutar de 10% de descuento directo en caja en todos los productos de la cadena, la cadena Super 6. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas instituciones de brindar valor agregado a sus clientes y seguidores, asegurando que los socios al día de Olimpia tengan acceso a productos de la más alta calidad con beneficios directos. En el marco de esta alianza, la marca lanzará nuevas líneas de productos licenciados bajo, valga la redundancia, la marca del Grupo Olimpia, disponibles en todas sus sucursales. O sea, esta parte se lanzará nuevas líneas de productos con la marca de Olimpia. Eso me parece que es nuevo, ¿verdad? Productos con la marca Olimpia. Después, desde alimentos hasta artículos de uso diario, estos productos serán cuidadosamente desarrollados y seleccionados para representar el espíritu del club y serán una excelente opción para que los hinchas puedan llevar a casa un pedazo de su pasión. Además, se realizarán las subastas de productos oficiales utilizados en competición. Así que esto es lo más sustancioso en cuanto a lo que tiene que ver con este nuevo acuerdo comercial entre Olimpia y este conocido supermercado de nuestro país. La pregunta es si se va a enganchar el hincha Olimpia, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren buscar, que haya más socios, salvo que me digan, no, la empresa va a poner también X dinero de anual, ¿verdad? Por yo creo que lo que estaba mencionando... Pero si va a utilizar la marca... Lo que vos estabas mencionando de los productos Olimpia... Marca Olimpia. Hay dinero seguro. Sí. Porque va a haber productos que no son de la marca, o sea... Habrá producto Olimpia. Claro, producto Olimpia. Producto Olimpia y va a ser el lugar de venta. Pero ¿qué es producto Olimpia, por ejemplo? Vaso, una remera, vaso, llavero, socito, o sea, merchandising, campera, sí. Pero producto marca Olimpia, como tienen los clubes, ¿verdad? Que más allá de ser de las 3 tiras o de la pipa, aparte te venden su propio producto, que no tiene la marca Olimpia, o sea, no es la camiseta oficial. Estamos hablando de camiseta que sí es de producto Olimpia, algunas las en perfume, zapatillas, ¿no? De todo. Si está bien explotado, está... Bien explotado, ahorita cerca del patio de comida está el... Pero yo creo que acá va a haber dinero también. Hay dinero, claro. No creo que sea por exponer los productos. No, hay. Y al haber esa marca Olimpia ya tiene que... Olimpia es más, tiene que tener ganancia, hasta una utilidad. me atrevo a decir que hay plata adelantada ya.
A la Es probable. No, porque Sí. ayer yo estaba estaba escuchando música y recibí un mensaje que diga que era de una empresa importante de acá. Ahí te envié el mensaje. Sí. Que la conferencia iba a ser de una empresa importante de nuestro país. Después más tarde ya me enteré del grupo, de cuál era, y ahí me puse a pensar y no pensé que iba a ser el Super, ¿verdad? Pensé en otras opciones de repente de ese grupo, pero bueno, ahí está, acá hay un montón de interacciones. Desde el descuento hasta el tema de la marca, y creo que también hay un dinero importante que no precisamente va del Super. Sí, Va no. de la parte más alta del grupo. Claro, no, Sí. por eso supongo que tiene que haber dinero. Esto va a llevar tiempo, muchachos, porque se están organizando. Ahí visto una señorita con una carpeta, están viendo cómo la puntualidad no es nuestra, definitivamente no es nuestra virtud en Paraguay, así que bueno, todos somos impuntuales, lamentablemente. O la gran mayoría, para no ser injusto con los que sí son puntuales. Bueno, a otra cosa mariposa por ahora. Vamos, por favor, urgente con Johnny y con Juanma que nos adelanten ya. Tenés la llegada de Alfaro Bruno y una pequeña nota donde dejó título. Día crucial. Sí. Tenemos nota de Alfaro. Sí, cortita. A ver, ponerlo por favor al aire. Alfaro llegando al país en la madrugada. De meternos rápido en este lindo desafío que tenemos por delante. ¿Qué tan importante es venir a Paraguay? Es muy importante porque es mi tercer selección en muy corto tiempo y bueno, ahí siento que hay mucho por hacer y hay muy buen material. Gracias, nos vemos al mediodía, gracias. Hasta luego. Hay mucho por hacer y hay muy buen material. Dejó un título, cortita, 30 segundos, pero un título. Sí, desde eso que ya se mencionó en su momento, que él iba a empezar a hacer ese movimiento de empezar a alejarse de la selección de Costa Rica, era porque, ¿se acuerdan que hablábamos y decíamos, él ve material acá, por eso quiere venir? Claro. Él veía que... Él vio mucho, y él estaba Sí. en el norte, ¿no? Porque Sí. vino de Panamá. Exactamente. Pensaba que estaba en viniendo de- Argentina porque era su cumpleaños, creo que fue ayer, anteayer. Sí. Y vino O sea, de Panamá. Costa Rica vino entonces. Claro. De Costa Rica. Sí. Yo debí pensar en un momento que estaba por la Argentina. Porque los costarricenses decían ayer No, que no, él, estaba en Miami él. él viajó mucho de Costa Rica a Estados Unidos, viajó mucho. Creo que de Miami No, él conexión estaba en en Miami. Panamá puede y de ser. Panamá vino Panamá, acá. No, él estaba en está. Miami, no estaba más en Costa Rica. Por eso es que un dirigente decía, bueno, él tiene todo el derecho del mundo de viajar, decía, porque no estaba tampoco en Costa Rica y le preguntaban. Y su viaje era en Estados Unidos, Costa Rica. Costa Exactamente. Rica, Estados Unidos. Creo que en 2 semanas fue como 4 veces por ahí. En la época en la que todavía los costarricenses esperaban la reunión con él. En la previa de la reunión que fue hace 2 semanas con Gustavo Alfaro. Bueno, ahí está. El título entonces que te llama la atención, hay materia prima. Hay material, sí. Hay material, ¿verdad? O sea, que allí uno ya entiende, como dice Fabio, el por qué él ha asumido en este momento. Porque a mí me hubiese gustado, o sea, cuando se le nominó, lo primero que se me vino a la cabeza era preguntarle a él si tuviera la oportunidad, que ahora ya tengo una respuesta, ¿por qué en otro momento no y ahora sí? Porque ya se lo buscó. Y aquí está la respuesta. La información que yo tengo es que él inclusive ya estuvo trabajando intensamente Claro. y que vio muchísimos partidos de los paraguayos, vio partidos de los equipos donde están los paraguayos, y es más, ya a la 1:30 cuando se haga la conferencia de prensa, 12:30. ahí ya se va a brindar la lista de los extranjeros que van a estar en el combo Uruguay y Brasil. Y una cosa, ¿se acuerdan que yo les conté lo de Pablo Rosso? Pablo Rosso va a estar en la conferencia de prensa. De hecho, hoy se fue con Villar a recibirlo. Sí, y él va a ser él es el coordinador general, él continúa en el cargo en el que está, pero va a ser muy cercano a Alfaro, o sea, el equipo de Alfaro trae su gente, ¿verdad? Alfaro trae su gente, trae su cuerpo técnico, pero Paolo Rosso va a ser un hombre cercano a el técnico Alfaro, y el que se va a mantener en su cargo es Justo Villar como director deportivo de la selección paraguaya. Bueno, así que muchachos, estamos atentos, vamos promoción de por medio a lo de Olimpia, Cerro Porteño, Cerro Olimpia, el clásico que se viene. Tenemos reporte de cuántas entradas se vendieron y vamos ya al duple con los compañeros, con Johnny y con Juanma para adelantar algo del clásico, porque después ya tendremos la conferencia de prensa.
El arribo de Alfaro también, conferencia de prensa de Alfaro a las 12:30. La otra buena noticia para la gente del Olimpia, el empate de ayer en Montevideo. Sí, el Y 0-0 Olimpia contra tiene Pablo. todas, Hasta ahí tiene que llegar el Nacional de Uruguay, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Claro, le decimos a la gente que San Pablo le tiene que ganar Sí. en los 90, no es que Nacional tiene que quedar fuera de la Libertadores. Porque si empata y van a penales, ahí ya no hay tutía. Pero el No, ahí único Ahí resultado... puntúa Nacional y va al 58 Claro, y le supera a Olimpia. el único resultado que podía eliminar a Olimpia anoche no se dio. No. Y San Pablo, que jugó para empatar porque en el Borumbí seguramente van a ser más ambiciosos, consiguieron el resultado y esto lo deja con mucha vida a Olimpia, por lo menos en el corte de octavos de final. Bueno, pero hay que aclarar siempre, primer paso, que se elimine, o sea, que se elimine la primera ecuación, que Nacional no puntúe. O sea, Nacional tiene que perder contra San Pablo. San Pablo tiene que ganar. Después la segunda ecuación, el segundo paso es que Olimpia pasa a liderar el ranking pese a la igualdad de puntos por el tema de los logros deportivos. De los últimos 4 años. Exactamente. De hecho, el año pasado había llegado a cuartos. Entonces, ¿qué pasa? Llegados los dos con 57, clasifica Olimpia en esa clasificación probable, porque tienen que salir campeón Palmeiras, River, Flamengo, San Lorenzo, Talleres O Fluminense. 6 equipos son. Uno de esos equipos es ¿Y si campeón River sale campeón? y se va. También, ¿verdad? River está Y también. claro, yo dije River. Ah, correcto. Vuelvo a repetir. Palmeiras, Flamengo y Fluminense, para no olvidarse de los brasileños. San Lorenzo, Talleres y River, los argentinos. Fáciles. Los 6 equipos. Ahí están. Estos son campeones y Olimpia va directo al campeonato mundial de clubes. Ustedes cuidado, ya no va a necesitar de ningún supermercado. Sí. Porque son 50 millones de dólares, hablo irónicamente, ¿verdad? ¿Se entiende? Va a poder pagar todas las deudas que tiene de su vida y de su historia. Es mucho. Y aparte de codearse decir va a ser el primer equipo paraguayo en jugar el Mundial de Clubes, que no sabemos cuándo va a volver a pasar. Y si esta posibilidad se pierde ahora con Olimpia, no sabemos realmente cuándo vamos a tener una posibilidad. O tener que ganar una Copa Libertadores, o tener 4 años Muy buenos. muy buenos deportivamente. Que ya este año presente no lo tuvo. Ya O sea, no lo tendría tuvo, que ya no comenzar- tuvo. Lo. Tendría que comenzar Eso te demuestra que ni siquiera son necesarios 4 años. Olimpia con 3 años buenos Sí. se puede ir. Si Claro. el cuarto año ni siquiera participó, y Boca puede decir lo mismo. También. Boca- Totalmente. Boca Necesita tiene esa la ventaja. misma La cosa. Sudamericana, de hecho, ganó ayer 1-0, imagínate, ni en la Libertadores. Por eso. Entonces, es una ruta interesante y que justamente se dio por la constancia, en el caso de Olimpia, de meter 2 cuartos de final, en el 21 y en el 23. Así mismo es. Bueno, muchachos, vamos, clásico de por medio, mientras esperamos lo de Olimpia, mientras esperamos lo de el técnico de la selección paraguaya de fútbol también. No está medio inclinado nuestro cosito. Dame un ratito. Mira, no, pero esto vamos a solucionar ahora mismo. Así. Ahí está. ¿Verdad que Federico? Ahí está. A ver un poco. Perfecto. La niña ya A ver si nos quedó un Federico. poco. Está 8 puntos, 8 puntos. Ahí está. Sí. Vamos con el clásico. Se viene un superclásico de alto voltaje. El Ciclón y el Decano se disputan la cima del Clausura. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo 16:30 en la Nueva Olla. Pero un resultado más acorde al trámite que ha tenido el clásico. La paciencia en el medio, yendo inclusive contra la ansiedad de la gente. Cobertura de las 7:30 AM. ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Super clásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arrancamos con el local, con Cerro Porteño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juanma Móvil Efri? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos.
Bien, bien, bueno. Vamos con lo de Cerro Porteño, por favor. Sí, cómo no, que continúa con los preparativos. Ayer el entrenamiento en horas de la tarde, la sede de Barrio Obrero, donde Manolo realizó trabajos tácticos con relación a lo que tiene que ver el partido del domingo ante Olimpia. Cerro hizo obligación de ganar para superar a Olimpia en la tabla de posiciones y esperar algún tropiezo de 2 de mayo para ser único líder. Caso contrario, ganando va a superar a Olimpia y después seguramente el objetivo es superar a 2 de mayo en el transcurso del campeonato. Con 3 piezas claves recuperadas, Jan Fernández, Robert Piris Mota y Gabriel Aguayo. Estos 2 últimos es muy probable que sean convocados y estén a la expectativa, salvo que Manolo quiera arriesgar incluyéndolo o a Piris o a Aguayo o a los 2 de titulares. Probablemente esto no ocurra y sean suplentes el próximo domingo cuando Cerro reciba a Olimpia. Con relación al equipo, todavía no hay un panorama confirmado. Sí, evidentemente hay una base que se maneja y hay a partir de esa base algunas dudas que se pueden ir insertando, confirmando seguramente ya con el entrenamiento de hoy, donde tal vez Manolo utilice para parar en campo un equipo que ya estaría arrancando el domingo. La cuestión de la duda pasa por el defensor central que acompaña a Báez, si va a aparecer Ronaldo de Jesús o se mantiene Rodrigo Melgarejo. El medio campo hasta aquí lo ha funcionado muy bien, pero Manolo es de preparar los partidos de acuerdo al rival y también un poco teniendo en cuenta cómo viene en este caso Olimpia, y podría haber alguna modificación allí, pero en principio están trabajando muy bien Enzo Jiménez y Carrascal, no habría allí muchos cambios. Después los extremos con Deli Rodríguez, Juan Manuel Iturbe, Francisco Acosta como centro delantero y Pachi Carrizo. Es una base que está manejando Manolo Jiménez y en el entrenamiento de esta tarde podría estar parando ya el equipo que va a arrancar el domingo el partido. Perfecto. Bueno, atención con esta información. TIC Sport informa. José Florentín, uno de los 4 ex Vélez, acusado por abuso sexual, se sumó a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde firmó un contrato hasta diciembre de 2025. Mientras tanto, sigue procesado en la causa Tucumán, dice. Sí, porque recordás que hablamos con el presidente de Guaraní, estaba para volver al país y jugar otra vez por el equipo aurinegro. Sin embargo, ya desde allá, cuando él solicitó a la jueza que le puedan dar la libertad de poder... No, él hizo el pedido para abandonar el país. Sí, para eso no le dejaron, por eso puede jugar en Argentina, pero afuera no. Sí. Es el caso también de Abiel Osorio, que está en Defensa y Justicia también ya jugando. Él ya jugó, ¿verdad? Sí, ya jugó, ya está jugando. Y el caso de Florentín, que era más complejo tal vez dentro de lo establecido por la ley. No le dejaron venir a Paraguay, pero sí le van a dejar trabajar en Argentina y es lo que hace entonces para firmar un contrato de 1 año y medio. Porque diciembre de 2025 entonces va a estar ligado a Central Córdoba. Bien por él para que siga trabajando, siga jugando, mientras seguro va a seguir el proceso por el que ha sido involucrado, ¿verdad? Sí. Ahora, el tema, no hay duda con respecto a lo de Cerro Porteño, Juanma, o de por ahí puede haber alguna sorpresa previo al clásico. ¿Cuál es el estilo? Yo preguntaba la otra vez, ¿cuál es el formato que suele tener el técnico de Cerro Porteño, Manolo? Él no suele dar el equipo con antelación. Sí lo hace, por ejemplo, Olimpia. Palermo suele dar el equipo con antelación. Más, Johnny me decía que ya está confirmado el equipo de Olimpia, que va a repetir equipo. Claro, no hay motivo para que no lo haga. Palermo había dado hasta ahora que el equipo que lo puso a Richard Ortiz, después no jugó, pero fue por el tema de la primera fecha contra Guaraní. La gripe que había tenido, pero sí, como pocas veces los técnicos, porque una cosa es dar por redes sociales, ¿verdad? Pero él ya daba en conferencia de prensa. Manolo no da, pero sí, uno siguiendo a Juanma, el equipo que ellos generalmente tenían un día antes del que jugaba, o sea, conocían la información. Así fue Juanma, ¿verdad? Sí. Pasa que con Manolo, fíjate, compañeros de audiencia, se dio esa particularidad que tuvo muy pocas semanas completas de trabajo. Entonces casi no teníamos porque no paraba el equipo, y él mismo lo decía, después de que ganaban también los jugadores, era charla, recuperación, pizarra, partido.
Entonces esta semana es un poco, se rompe justo en esta semana del clásico, previa al clásico, porque también venía con seguidillas de partido Cerro, entonces no paraba equipo, iba directamente a la charla técnica y allí se confirmaba el equipo. Por eso esta semana tiene ese tiempo de trabajar en campo y de realizar los cambios necesarios que él crea conveniente. Por eso me parece que esta tarde el entrenamiento será muy importante con relación a eso. Conste que Manolo igual es de hacer cambios dentro del propio entrenamiento, probar otros sistemas con otros jugadores, pero la tendencia, al menos hasta aquí, según lo que estamos manejando como información, es que probablemente sea esa misma base y esté allí la duda entre el central, principalmente, que va a acompañar a Javier Báez. Preguntas para Cerro Porteño, el hincha de Cerro, Fabio. Sí, con respecto para Juanma. Sí, con respecto al... Sigue la duda entonces con respecto a Morel o Pachi, ya que decías que de acuerdo al rival se va a mover Manolo, y principalmente cuando hay partidos así importantes, él no es de corte muy ofensivo, Juanma. Y salvo ese partido de ida contra Paranaense acá en la Nueva Olla, que es donde mostró tal vez jugadores más ofensivos, porque jugó con Piri, Damota y Morel. Si bien son dos jugadores más de marca, después el resto eran todos ofensivos. Deli Rodríguez, Iturbe, Pachi y Churín fue la ofensiva de Cerro en aquel partido contra Paranaense. Pero después el resto de los partidos sí fue más conservador, incluso contra Fluminense. No sé si por la talla del rival, en aquel momento incluso lo había sentado a Pachi y había puesto un volante central más como Fabricio Peralta. Por eso es más, sí, de corte tal vez conservador Manolo Jiménez, pero teniendo en cuenta la obligación de Cerro, yo creo, por lo que estamos recibiendo como información, todavía sin confirmar, que Enzo y Carrascal van a mantenerse, y Pachi también, junto con Iturbe y Deli Rodríguez. Juanma, ¿crees que Manolo tomó la medida cautelar respecto a la manera que le hizo Olimpia los goles en los dos últimos clásicos, que fueron calcados? La cuestión del contragolpe. ¿Pelota larga? Sí. Y fíjate que lo sentó a Brock, por ejemplo, ya después del partido contra 2 de Mayo, y yo creo que en ese sentido Melgarejo tiene un desplazamiento más rápido que Brock. Yo no sé si es con relación a ese punto en específico que vos mencionás, pero indirectamente una de las características que tiene Melgarejo, y que esperemos ver principalmente cómo se para Cerro cuando tiene la pelota en ataque, porque sí, fueron las dos veces le tomaron de contragolpe y le tomaron mal parado. Por eso me parece que lo de Melgarejo podría aparecer hoy. A ver, tenemos aquí oficialmente, buenos días señores, reporte oficial, 15.000 entradas vendidas hasta las 11:30 de hoy, viernes 16 de agosto, para el próximo partido Cerro Porteño Olimpia en nuestro estadio Bueno La Nueva Olla. Día Departamento Prensa del Club Cerro Porteño, allí lo estamos confirmando. Esto es un reporte oficial del Club Cerro Porteño del Departamento Prensa, algo que no se suele dar desde que cubro Cerro, al menos la primera vez que hay un reporte así oficial del propio Club Cerro Porteño. Bueno, un abrazo, gracias Juanma, ya volvemos. Ok, Bruno, saludos. Vamos hasta Ángel Eliana, está hablando el presidente del Club Olimpia, por favor. De este momento para todos los olimpistas que quieran adquirir estos productos. Sí, yo creo que Mario te puede contestar mejor esa parte. Sí, la promoción va a estar disponible ya, inicia, mejor dicho, desde mañana. Desde mañana, damos el anuncio ahora, y desde mañana, pasando ya esta noche las 0 horas, ya estará disponible para todos los socios en todos los locales del país, incluso de manera online. Y eso es importante recalcar, que se va a validar que el socio esté al día en su cuota en el momento de aplicar el descuento. Es correcto, nosotros estamos conectados con la base de datos del Club Olimpia para validar de forma fehaciente el número de cédula del socio para otorgar el descuento. Entonces, lo que el sistema consulta y recibe respuesta del Club Olimpia es si el socio está al día o no, y de esa manera recibe el beneficio del descuento exclusivo. Una consulta con respecto al mecanismo. Si, por ejemplo, hay un día de descuento con una tarjeta de crédito del 30 o 25%, ¿esto sería acumulable o va a ser independiente? ¿Cómo se va a aplicar eso? Y por otro lado, en la camiseta
va a aparecer el logo. Respondiendo a la primera pregunta, el descuento es adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que se suma a cualquier otro descuento que exista, ¿sí? Cualquier otro descuento que uno ve en la góndola o con un medio de pago es adicional al descuento que es exclusivo del Club Olimpia y que incluye todos los productos, incluido la carne vacuna también, por supuesto, ¿verdad? Que es una gran diferencia. Y lo segundo es la presencia del logo en la remera del Club Olimpia. Eso es un tema que estamos todavía trabajando con el club. La verdad que nosotros estábamos mucho más interesados que tener solamente una presencia de marca, era realmente construir valor significativo para el club, siendo el principal sponsor de la alimentación de los atletas y creando y generando nuevas innovaciones. Queríamos o nos pusimos la misión de que si firmamos esta alianza va a ser con el fin de innovar en productos que realmente no existan, más que simplemente el hecho de que el logo esté. Lo que sí, el logo va a estar en las redes sociales del Club Olimpia, ¿verdad? Como parte de la comunicación del club. Presidente, muy buenas tardes. En medio de este acuerdo tan importante, también es imposible no consultarle acerca del Superclásico, sus sensaciones para ese partido tan importante y lo referente a la venta de entradas también para el Olimpia, cuántos sectores y cómo pueden adquirir los socios para este partido. Bueno, como se sabe, cuando somos visitantes las entradas son muy limitadas, así que eso va a estar habilitado solamente para socios por orden de compra. Y se va a estar habilitando hoy a la tarde y ahora al mediodía se va a estar anunciando en las redes sociales el mecanismo, ¿verdad? Y bueno, esperamos que sea una fiesta, que el público se comporte de la mejor manera y obviamente estamos muy ilusionados con lo que nuestro equipo nos puede dar en el clásico y creemos que tenemos las armas y las herramientas para ganar el partido. Presidente, después de lo que fue aquel partido contra Libertad, ¿cómo crees que llega Olimpia? Y otra consulta, ¿cuánto te preocupa el arbitraje? Porque ya en su momento Olimpia pasó por una cuestión de arbitraje y lo vamos viendo ya no solamente en partidos del Decano, sino en otros encuentros como Luqueño, por ejemplo, que reclamó una situación del VAR. Sí, evidentemente el arbitraje nos está pasando por un momento muy bueno. Lastimosamente hay muchos errores todas las fechas. Hay cierta disparidad de criterios en cómo se pitan ciertas jugadas, especialmente con la utilización del VAR, pero bueno, nosotros creemos que se está trabajando y que a quienes les toca impartir justicia en este partido lo van a hacer dentro de sus mejores capacidades, ¿verdad? Confiamos en que sea así. Y con respecto a cómo llegamos, sí, llegamos obviamente después de un triunfo muy importante, logrado de una manera muy contundente con Libertad, pero yo creo que eso no significa nada, ¿verdad? Los clásicos son partidos completamente aparte, no importa generalmente cómo vienen los dos equipos, se juega de otra manera y obviamente nosotros vamos a entrar a ganarlo, no importa dónde sea la cancha, no importa dónde se juegue, pero son partidos aparte, o sea, no tenemos en cuenta que hay que olvidarse de lo que fue el partido de Libertad y enfocarse exclusivamente en esto, porque también ellos van a entrar también con esa misma mentalidad, ¿verdad? Presidente, ¿considerás la semana más tranquila de Olimpia en la previa de un clásico? ¿Y qué se siente disfrutar de la punta en medio de este clásico? Sí, lo principal es no marearnos, ¿verdad? Eso es lo principal, sí, obviamente. Después de ganar, después de una seguidilla de 3 partidos y especialmente como lo hicimos el último partido, da mucha tranquilidad en el trabajo que vienen realizando los chicos, ¿verdad? El cuerpo técnico, y a eso hace y ayuda que estemos ilusionados con la manera en que vamos a encarar el partido, ¿verdad? Pero de todas maneras creo que el torneo está todavía muy incipiente, los equipos todavía están todos pegados y es importante que tampoco no se nos suba a la cabeza eso, ¿verdad? Acá hay que encarar el partido con la mayor responsabilidad, hay que encararlo con la seriedad que pide un clásico, ¿verdad? Así que más que nada, sí, facilita que esta seguidilla que tenemos al trabajo, pero no creemos que ninguno de los equipos más que el otro, hay que entrar a demostrarlo ahí en la cancha. ¿No te ilusiona el hecho de que Martín Palermo encontró el equipo, repitió alineación titular los últimos 3 partidos que ganó Olimpia y jugando bien, y le dan mucha frescura y dinamismo al equipo los jóvenes? Hablo de Redes, López, Franco y Adrián Benítez.
Sí, de hecho nuestro equipo viene teniendo un promedio de edad de 26 años en las últimas formaciones. Vemos un crecimiento muy rápido y muy bueno de César Olmedo, de Alex Franco, de Hugo Benítez, ¿verdad? Todos chicos que se formaron en el club. También los jóvenes Eric que volvió, pero tiene 22 años, con Rodney estamos muy contentos, y bueno, y nuestra columna vertebral ahí con Gastón, Richard y Prato hacen también que los chicos puedan sentir que alguien le cuida las espaldas, ¿verdad? Y también muy contento porque nuestra pareja de centrales a veces se fue consolidando, y bueno, yo creo que esto de que el cuerpo técnico controle el equipo hace que también la confianza de ellos vaya creciendo. Presidente, ¿cómo tomás esa medida del Club Cerro Porteño acerca de la prohibición de la bandera, de la batucada? ¿Crees que hay un temor por las fiestas que pueda hacer Olimpia como hacen cada partido? No, yo creo que esas son las cosas que le dan color al fútbol, son las cosas que hacen que la experiencia de ir a la cancha de gusto sea inolvidable, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, ellos son los dueños de casa y tienen la prerrogativa de tomar esta decisión. No la comparto, nosotros no lo hubiésemos hecho, así que bueno, el por qué o las razones ya hay que preguntarle a ellos. Presidente, ¿cómo te va? Erwin de la Jefa Radio La Unión. Mencionaste que ilusiona bastante que Palermo encontró el equipo, pero también la importancia que se está jugando con muchos canteranos, y a comparación del torneo de apertura se está sumando también bastante en la primera fecha a hacer los minutos de la bolsa al sub-19. Sí, creo que ya estamos en casi 200 minutos, me parece, con lo del sub-19. Y sí, estamos muy contentos realmente, creemos en los chicos que vienen de nuestra formativa, y bueno, y lo están demostrando, ¿verdad? Lo están demostrando, y así como estos que se ganaron un lugar fijo en el equipo, hay varios que están acá formando fila pidiendo pista, ¿verdad? Y eso realmente nos llena de ilusión y significa que el trabajo que venimos haciendo ahí es bueno. Presidente, caso de Erling González, tenía que ser evaluado en la semana él acerca de su condición física, cómo vio su evolución y si es que va a estar mínimamente convocado para el partido del domingo. Sí, Erling ya está bastante mejor. Lo de la convocatoria no sabía decirte porque la va a hacer hoy el profe. No me gustaría anticiparme en eso porque es una decisión de él, pero en lo personal sí me gustaría que Erling por lo menos pueda estar ya en el banco para tener algunos minutos. Presidente, por último, preguntarle un poquitito lo que va a ocurrir dentro de un rato. Se va a dar la presentación de Gustavo Alfaro. ¿Qué opinión le merece el nuevo estratega que va a estar asumiendo la selección absoluta? En lo personal me gusta, yo creo que tiene un estilo de juego que va con la historia de nuestro fútbol. Olimpia siempre también está dispuesto a ayudar a la selección, lo demostramos ahora con las Olimpiadas, donde incluso nos quedamos sin arqueros en reserva por la selección, ¿verdad? Y bueno, y la PF puede contar con Olimpia siempre para apoyar, y nuestro interés es que a la selección le vaya bien, porque mientras le vaya bien a la selección nos va a ir bien a todos los clubes, así que ojalá que este arranque con este nuevo director técnico sea exitoso y bueno, y nos podamos un poco lavar la cara a nivel selección. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Finaliza la conferencia de prensa aquí del presidente Rodrigo Cotonogues. Bueno, Ángel, sacanos en limpio, por favor. ¿Recibe o no dinero Olimpia por esta vinculación con la cadena de supermercados? Sí, decía el presidente que va a aportar, no dio el número exacto, pero va a aportar un aporte, vale la redundancia, económico importante para la institución del club, y entre otras cosas importantes también sobre el acuerdo comercial. Decía que a través de la página online, por ejemplo, del supermercado, los socios del Olimpia van a poder comprar camisetas utilizadas en partidos oficiales, también como otra de las alternativas económicas que brinda este acuerdo comercial, la venta de camisetas y la presencia de la categoría Olimpia como producto en la categoría de celebraciones, o sea, la venta de tortas para cumpleaños, vasitos, entre otras cosas, además del 10% de descuento para todos los socios, como ya anticipaba Fabio en el primer bloque. Así que están analizando, perdón, el uso del logo en la camiseta. Sí.
Decía justamente el presidente que eso iba a llevar un poco más de tiempo, pero que sí estaba en tratativas. Pero lo van a hacer seguro, porque no van a desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Porque evidentemente ya hubo pago adelantado, inclusive, no sé quién dijo acá, quién mencionó eso. Federico estaba mencionando, ¿verdad? Sí, uno de los representantes del supermercado justamente decía que ya se había aportado un monto para el Club Olimpia, y después se le consultaba justamente al presidente sobre ese tema y decía que sí, iba a aportar un monto, aunque evitó dar el número, por supuesto, ¿verdad? Sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias, muy amable. Un gusto siempre, Bruno. 15.000 entradas vendidas hasta ahora. No sé, completamos, Juanma, para volver más tarde. ¿Querés agregar algo más? Volveremos con Juanma en un instante nada más. Vamos ahora a Olimpia. Edgar González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976-101010 y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, para tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Atención, Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ya nos vamos. Información de Olimpia, señores. Ya está Johnny en el circuito. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976-101010 y avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Sí, 20% para tu Kenton en descuento. Chacomer, WhatsApp 0976-101010. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Bruno, saludos para todos. Móvil Esfri, encantado, Johnny. Contanos toda la información de Olimpia. Vamos, arrancamos, por favor. Sí, señor. El decano, que ya espera el partido del domingo, el superclásico. A esta altura, el equipo definido. De hecho, arrancó la semana, exagerando un poquitito, arrancó la semana con equipo confirmado. Martín Palermo, después de lo que fue esta victoria de Olimpia sobre Libertad 4-0, de terminar bien el partido, el equipo titular, cuando lo saca a Hugo Adrián Benítez, era para cuidarlo y también porque ya tenía tarjeta amarilla, para cuidarlo en el físico y también porque ya tenía tarjeta amarilla el delantero. Misma situación ocurrió con Facundo Zavala, esa goleada de 3-0 en la primera etapa, le permitió Martín Palermo
sacar el lateral izquierdo y también al centro delantero. A esta altura, Bruno, compañeros, si tenemos que buscar algunas informaciones a confirmar en Olimpia es si Derlis será convocado. Me dicen que 50-50, 50 que sí y 50 que no. Esto seguramente para no exigirlo al futbolista que tuvo poca tarea física, poca tarea futbolística. De hecho, me parece que tarea futbolística no tuvo en los últimos días Derlis González, y veremos si en esa convocatoria, la lista que va a salir en minutos, aparece Derlis o no para lo que será el Superclásico. Bueno, entonces la única interrogante en Olimpia, ¿verdad, Johnny? Exactamente, sí, señor. La única situación a confirmar es si Derlis será convocado o no. Recién consultaba su situación y la respuesta fue 50-50. Está para ser convocado, pero también si no es convocado no va a pasar mucho porque él prácticamente no tuvo tarea fuerte en lo que fue la semana. Johnny, el tema defensa, lo de Junior Barreto y Capazo, ellos crecieron ahí en el mano a mano. ¿Con quién van a ir frente a lo que es Cerro Porteño hoy? Porque Churino está para jugar de titular. Y últimamente es Da Costa, ¿verdad? Pero Da Costa solo prácticamente, ¿eh? Sí. Frente a los dos centrales. Frente a los dos centrales. Ahora, van a tener mucho trabajo los laterales, Zavala y Olmedo. Sí, con los extremos de Cerro. Y sobre todo, si hay una virtud que tiene Da Costa es el anticipo. Él no está bien físicamente, pero si te anticipa, fuiste. Desde el punto de vista que si te gana la posición, te puede peinar, te puede bajar una pelota, te puede descargar el juego a un costado. Para mí no está haciendo bien, al menos contra Sol de América. Le cuesta. No es el batallador que sabe irse a los choques. Para mi gusto, él rinde mejor así cuando cae a los costados y participa de la estructura del juego. Pero es muy inteligente para moverse, para buscar espacio, para jugar de primera, por ejemplo. Ahí puede tener alguna dificultad la defensa de Olimpia. No es Churín, ¿verdad? Porque en la previa de Flamengo Bolívar, estaban pasando la campaña de Bolívar en la fase de grupo y mostraba un par de buenos goles. Sí, de Da Costa. Que uno se desmarcó, le pegó de fuera del área. No solamente en la paz. En el partido sí, donde los bolivianos ahora esperan, Chico Da Costa hizo el 1-0. En un partido que Bolívar le gana 2-1 a Flamengo, ya que ellos compartieron grupo. Claro, y ahora van a necesitar ganar por más de ese marcador. Y el primer gol lo había marcado el actual delantero de Cerro. Sí. Y ayer jugó Alfio, hablando del trueque que hubo simbólicamente entre Bolívar y Cerro. Y hay que ver el tema de la pelota parada, ¿verdad? Si juega Ronaldo de Jesús, ahí va a haber un duelo muy interesante también con los centrales de Olimpia y con el 9 que tiene que bajar a cubrir también, como seguro va a ser Hugo Adrián y también el mismo Prato, ¿verdad? Y por eso uno piensa en Iturbe, porque Carrascal tirando centro, pelota parada, no es lo mismo no, está Johnny. No es lo mismo que Iturbe. Claro. La mejor jugada de pelota parada. La otra es quien tiró el centro para el gol de Zavala. No, para el gol de Jesús, el último. De Cerro. El tiro de esquina. Enzo, bueno. Está bien entonces, pero Iturbe le pega muy bien esa pelota que cae al segundo palo. Esa es muy difícil para las defensas y los arqueros, ¿verdad? Yo creo que todo eso está de por medio. En Olimpia el lanzador, Johnny. En Olimpia el lanzador Federico Zavala, López, es del equipo titular. Diestro zurdo, o sea zurdo diestro. Exactamente. En pelota parada y en movimiento. En pelota parada, Richard. claro. No, el movimiento de Richard es único. La vez pasada y en el primer clásico de Palermo también Richard es quien le da esa pelota para la corrida de Kevin. Previo pase de Prato y Parcajú con el gol. En el último clásico el pase de Franco. Claro, porque ustedes estaban recordando también el tema de cómo Olimpia te toma de sorpresa. Y con la pelota larga y contra el Libertad, 2 goles vinieron así. El gol de Eri López, que lo agarra Espinosa volviendo, pifiando, y del rebote el gol que le pase Capazo. Y una pelota larga que le queda y... Claro, y los 2 goles del Olimpia de Palermo en los 2 clásicos fueron producto de esas pelotas largas. Y lo que es la confianza, porque Alex Franco, aparte de ser un jugador que corre bien la cancha, que tiene buen manejo de pelota, distribuye bien, también ahora él cuando llega a la frontal del arco, él quiere patear al arco. Él quiere siempre patear, así como hizo el gol contra Trinidense, él está buscando el arco rival. Sí. Le ha agregado eso a su juego también, que es muy importante para un volante central, ¿verdad? Que tiene todo el tener panorama. Esa confianza. Claro. Más que acá cuando el volante central se manda con la pelota, todos esperan el toque. Sí, y eso si tenemos una pegada lo
lo aprovecha, ¿verdad? Pero lindo un partido ahora que Olimpia está mucho más armado, porque antes era una incógnita, ¿verdad? Ahora ya sabía algunas cosas de las que puede hacer, se sabe de Cerro de acuerdo a la formación, entonces están las parejas, cuál termina siendo mejor, un Carrascal, Enzo Jiménez contra Richard y Franco va a ser linda lucha de llena media cancha con 4 jugadores que son diferentes, porque ni uno es parecido al otro. Eso está diciendo Juanma que ya está confirmado, no se mueve eso. Los laterales, la defensa ya dijiste, Juanma. Melgarejo de Jesús, Juanma, pero sigue hablando, está Johnny. No, porque Olimpia pues está confirmado. Sí, está la duda, decía Juanma, de está Melgarejo confirmado. o Ronaldo. Lo único que le preguntaba a Bruno, que estamos tratando de averiguar, es si Derlis va o no a la... Sí, la única duda. Claro, porque un Derlis entraron en el segundo tiempo con la historia que tiene ahí en el clásico, más en cancha de Cerro, bueno, cancha de Olimpia también. Puede ser un cambio, Fabio, que hasta ahora no tuvo porque el chico Zarza es muy chiquito. Muestra cosas interesantes. Y Pasajó es muy diferente a Benítez. Sí. La movilidad que tiene Benítez en este momento no la tiene ni un delantero de Olimpia. Pero mirando un poco las declaraciones, Palermo al decir no vamos a hacer locura. Hace ratito Ángel Elías le preguntaba al presidente, no sé si va a ir convocado, decía. Yo no tengo todavía esa información, decía, y más Johnny que decía que no, claro, que no trabajó muy bien. Me parece que están las dudas instaladas con respecto a Derlis, si es convocado o no. Johnny, ¿algo más? Johnny, ¿algo más? Sí, perfecto, Bruno. Aquí ya ingresando a la oficina de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, estamos atentos ahí. Olimpia mañana a las 10 el entrenamiento y después ya la concentración. Pero ya vamos a tener la información en minutos o en horas más. Y Derlis será convocado para este Superclásico. Bueno, atentísimo, Johnny. Un abrazo, muchísimas gracias. Ya volvemos más tarde con Johnny. Empató Libertad con Ameliano, porque Ameliano estaba ganando 1-0. Mucha disconformidad de la gente de Libertad, otra vez apuntaron a Galeano, es más, él pidió disculpas. Vamos a estar con esa parte de lo que decía Galeano, el técnico de Libertad. Ya seguimos, a las 12:30 arranca la conferencia de prensa Gustavo Alfaro, nuevo técnico de la selección paraguaya de fútbol. Edición especial en Farmacias Catedral este viernes. No te pierdas un 50% de descuento con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris. Aprovecha esta oferta en nuestras sucursales y encontrá el regalo perfecto para tu hijo o hija por su día. Si no podés venir, contactanos al 0982-927-610 o al 627-7000. Te esperamos en la edición especial en Farmacias Catedral. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigos, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Acá me dice alguien que escuchó algo sobre Horacio Cartes y de los Ríos que vos mencionaste, Ariel. Ayer. Sí, en realidad Enrique es el que trajo la información, Enrique Vargas Peña, a la mañana. A la mañana. A la mañana, y yo después recomentaba lo que comentó Enrique, que supuestamente el presidente honorario del Club Libertad estaría enojado y que estaría
disconforme con ciertos manejos. Y que hasta tuvo un tanto alejado. Pero ¿y ahí en qué entra De los Ríos? Si él ya no está en libertad. Lo que decíamos que volvió. Que justo se da, que su Pero hombre de porque confianza vuelve. él salió de la APF, de la selección, salió antes de la Copa América. Sí. Y dejó Libertad también. Salió después lo de Tacuarí. Sí. Exactamente. Y ayer cuando comentaban los compañeros a mí me sorprendió, porque yo no estaba enterado y bueno, y si retornó De los Ríos es porque vuelve otra vez la presencia real de el Cartes. ojo y el oído de Cartes. Por algo, o sea que por esa disconformidad sería el retorno de los Ríos. Y si querés atar al cabo, sí. Sí, no, definitivamente Claro, creo que la disconformidad no pasa por lo deportivo, porque si vamos al caso, durante esa ausencia Libertad fue campeón del torneo de apertura. Sí. Entonces, Ariel lo que comentaba ayer es que pasaba por otro tipo de manejos. Ya. Bueno, muchachos, ¿qué tipo de árbitro es Juan Gabriel Benítez? De la misma línea que pregona la dirección, que aplica ahora el fútbol global, de tratar de no cobrar demasiado. Se vio algo similar en el último clásico, porque Juan Gabriel pitó el último 1-1, el de la segunda rueda del torneo Pitó Apertura. 2023 un clásico también. O Sí, sea, sí. Se está volviendo casi ya el Ebra-Aquino. Es que el nuevo Ebra-Aquino de los no, últimos no. tiempos. Clásico, Claro, Por eso. sí, fíjate que los dos Benítez, él y el que va al VAR, Carlos Paul, los dos ya tienen más de un clásico. Los goles en los dos últimos. Los goles en los dos. ¿Qué? Ah, Perdón, bueno, Obi, se le escapó. entonces, no sé si llega a ese punto de Ever Aquino donde él acaparaba absolutamente todo. Yo creo que hay una especie de distribución entre los dos Benítez y Derlis López. Y creo que todos siguen la misma línea, de dejar jugar, de tratar de sacar los partidos, porque entienden que es un clásico, los decibeles son altos, que si llegaran a aplicar a rajatabla se les puede desmadrar el partido. Entonces pasa un poco. Es conversador, Benítez también. Él es, es conversador, lleva habla. Lleva el partido, su arbitraje es de diálogo, de prevención también con los jugadores. Y sobre todo no es de esos que exagera en las maniobras que hace al sacar una tarjeta, por ejemplo. Es de... Eso lo diferencia con el otro Benítez. Sobrio, exactamente, digamos, es más sobrio, es más tranquilo. Sobrio en su gesto. Trata de llevar así como... Yo lo veía como el futuro mejor árbitro, pero estoy hablando ya de la pandemia, cuando hablábamos que él fue deportista. Sí, porque él entendía mucho el juego, los contactos, no cobraba cualquier cosa. Y eso él siempre le trata de explicar a los jugadores. Se nota eso en la cancha cuando él dice, no pité, no, vos le tocaste aquí. Y estaba no. cerca de la jugada siempre, pero después tuvo muchos errores. Y él no comenzó a errar ese Sol Olimpia en... Claro. Desde allí es como que... A Gerardo Ortiz lo expulsa. Sí, desde allí es como que le marcó un tanto en su carrera. Para mí después se volvió temeroso. Sí, puede ser. Y es como está mencionando Dani, no cobra muchas cosas que tendría que cobrar. Mira que tuvo errores graves. Y lo acá me está diciendo, yo no sé. Lo de Tacuara, él era el doctor Coda me está diciendo que cobró penal el miércoles el día de Lanús y después el VAR la anuló. Puede ser, nombrame si estamos hablando del mismo. No quiero, pero también tiene de esa. Varias veces ya el VAR le solucionó partidos a... Hay un partido, no recuerdo, que hicimos hace, en los últimos 2 años, donde 2 penales el VAR le sancionó a él. Él no sancionó penal y el VAR le hizo mirar y sancionó penales. O sea, él está bajo... el VAR está bastante bien. O sea, el VAR le da muchas sanciones de aquellas fuertes. Casos penales, por ejemplo. Por eso digo, como que nos animó a cobrar algunas cosas con el tiempo y después... hoy para mí está, no digo uno más, pero sí está en un anillo que está lejos de ser el primero, porque el primero por ahora está vacante, ¿verdad? Como siempre hablamos, es muy difícil encontrar árbitros como los Carlos, los Torres y Amarilla en aquella época. Entonces hoy hay algunos que están mejor perfilados que otros, pero no hay ni uno que saque una diferencia importante.
Y lo que vemos de él es que sabe relacionarse con los jugadores, porque si bien le protestan a jugar, él es como que trata de calmar, de instruir un poco y decir, mira, esto yo estoy cobrando, más allá que pueda haber una protesta, pero no se lo llevan por delante. No. Es un árbitro que también los jugadores le respetan en el sentido de saber manejar los tiempos de un partido. De tener diálogo aparte de las sanciones. Se nota que hay respeto de ambos lados. Es un árbitro sobrio. Y va a ser un clásico caliente, ¿eh? Manolo contra los árbitros últimamente a full, y Palermo no tanto, pero sí la dirigencia de Olimpia. Aparte van a estar ahí Richard y otros jugadores que suelen hacer difícil la cosa a veces para un árbitro. Promo Kumo Tire. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumo. 20% de descuento con todo medio de pago y 12 pagos sin intereses con tarjetas Itaú. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Puedes ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y juega Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pecho Nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Bueno, vamos a ir hasta Johnny. Ya estamos atentos. ¿En cuántos minutos crees, Johnny, arranca la conferencia de Alfaro? ¿Cuál es el movimiento ahí, Johnny? Estamos atentos, por favor. En minutos habla Alfaro. Agosto ofertas en el Cacique. Celebramos nuestros 19 años con ofertas increíbles en todas las secciones, todo el mes. Además premiamos la fidelidad y preferencia de todos nuestros clientes y amigos con 19 vales de compras de 1 millón. Por cada 30.000 guaraníes de compras ya estás participando. Vení, compra y celebra con nosotros. Te esperamos. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Llegaron a Bristol las super ofertas por el Día del Niño y hasta agotar stock. Te llevas un smartwatch de regalo. Aprovecha esta super oferta. Bicicleta Caloi California Aro 20. Ahora solo 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. El sábado 31 de agosto sorteamos una motobuller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch y una TV de 55 pulgadas. 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Bueno, arranca hoy la Premier League, señores, con Manchester United Fulham. A las 3 de la tarde arranca también hoy el fútbol español. Celta Deportivo Alavés. Ayer en realidad empezó España. Las Palmas Sevilla, sí, ayer tenés razón. Alderete jugó. Bilbao empató con Getafe 1-1 y 1-1 también salió Betis Girona. Pero hoy sí arranca la Premier. Hoy arranca la Premier con Manchester United Fulham. Y bueno, ayer vieron, me imagino, muchachos, vieron Copa Sudamericana, Libertadores. Vos viste San Paulo Nacional, ¿verdad? Yo he visto Nacional San Paulo, pero seguí que las uñas me estaban mordiendo. ¿Qué tal fue? Feliz, estaba feliz. ¿Crees que Nacional puede empatar allá o no? No pasa San Paulo, le va a meter 2 por ahí, le va a meter. Y Olimpia se va a ir a la Copa. Si esa es tu cuestión, se va. Olimpia se va a ir al Campeonato Mundial de Clubes. Transmisión porque estará en su living sentado el señor tranquilo. No, acostado en mi cama estaba. Detalle te cambio la. Estaba acostado en mi cama. Luego porque iba. No, es que. Iba a 50 millones de dólares. Olimpia soluciona los problemas de su vida. Irte por primera vez al Campeonato Mundial de Clubes.
por merecimiento deportivo, pues. Claro. 4 últimos años, dos Tabla acumulativa. 2 cuartos de final. No, bien. Bien. No, ¿Y qué tal no, fue el no. partido, Bruno? Porque nosotros no pudimos porque... Y San Pablo jugó. El partido fue media horrible. máquina, malo, partido Horrible. malo. San Pablo jugó con tocaba. la cancha al revés, jugó de estilo Berizzo. Sí. Posesión sin ataque. Sí, no tenía la pelota ahí, Livianito. tocaba la pelota, tocaba Y tocaba. Nacional limitado. No, y por eso te digo. Entonces era le un va, partido. le va. A ver, a punto de arrancar la conferencia Alfaro, vamos con Johnny. Sí, señor. Gracias, Bruno. Acaba de llegar el segundo de la selección nacional. También directivos del Comité Ejecutivo. Robert Harrison saluda a Rubén Martín Ruiz Díaz, que fuera integrante en ese momento de la dirección de selecciones. Están miembros también de las divisionales. Así que hay varios invitados para este acto. Vemos a nuestro presidente de Libertad, el doctor Rubén Victoria, repito, y miembros del Consejo Ejecutivo, Gustavo Alfaro, ropa deportiva, sienta, lo va a acompañar Robert Harrison hacia su derecha y hacia su izquierda. Seguramente estará Jesús Villar, el gerente de selecciones. Vamos a ver, me dicen que son 8 integrantes de su cuerpo técnico para este proceso y también se acopla un psicólogo al grupo de la selección nacional. Muy de cerca estará Elio Pablo Rosso, así como ya decía Bruno al iniciar esta semana, la presencia del ex preparador físico del Tata Martino va a acompañar muy de cerca para que sea el nexo entre cuerpo técnico, plantel y los directivos. Nuestro fútbol seguramente va a estar muy activo. Elio Pablo Rosso en este grupo de profesor Gustavo Alfaro. Vamos a conocer a los integrantes de su cuerpo técnico en esta presentación. Después también vamos a tener seguramente la lista que va a tener Paraguay para los partidos contra Brasil y Uruguay en este retorno de las eliminatorias. Por lo tanto, esto va a arrancar varios invitados, varios dirigentes, muchos profesionales. Vemos aquí ya con la ropa deportiva de la selección nacional. Estos son todos integrantes del staff que va a acompañar cuerpo técnico, cuerpo médico y staff de la selección nacional. A ver, ya va a arrancar la conferencia de prensa. Gustavo Alfaro será presentado como nuevo técnico. Está el presidente de la APF, está Elio Pablo Rosso, está Justo Villar. Alfaro conversa en estos momentos con Justo Villar. A ver, seguimos, Johnny, por favor. Sí, señor. También vemos a licenciado Javier Díaz de Ibar, está el otro vicepresidente Zaputovich. No lo estoy ubicando al doctor Miguel Sigredo, no sé si está fuera del país o no está participando en este acto. Rubén Martín Ruiz Díaz, Héctor Melgarejo, José Luis Alder, miembros del Consejo Ejecutivo, está Enrique Sánchez, y va a trabajar muy de cerca con el cuerpo técnico, en este caso en el departamento de selecciones, que va a continuar encabezando como presidente de la APF Robert Harrison, Justo Villar, el gerente deportivo, y repito, Elio Pablo Rosso será. Antes que todo, sean bienvenidos a la Casa del Fútbol Paraguayo, que hoy abre sus puertas para recibir el inicio de una nueva etapa en la albirroja, con la llegada del entrenador Gustavo Alfaro, que desde hoy asume la conducción técnica de la selección nacional junto a todo su equipo de trabajo. Nos acompañan para este acto el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, el director deportivo de la selección nacional, el señor Justo Villar, el coordinador general de las selecciones juveniles masculinas, Elio Pablo Rosso, e igualmente damos la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo de la APF, integrantes del cuerpo técnico albirrojo e invitados especiales. A continuación, invitamos al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien dirigirá unas palabras con relación al inicio de esta nueva etapa en la selección nacional.
relación al inicio de esta nueva etapa en la selección nacional. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, como dijo recién, a la Casa del Fútbol Paraguayo. Profe, te damos oficialmente la bienvenida a nuestra querida selección, donde nuestro orgullo, vas a poder dirigir nuestro orgullo, el nuestro y de todos los paraguayos. También a dar la bienvenida a Justo Villar, director de selecciones, Elvio Paolo Rosso, el director de las juveniles, que va a oficiar de enlace con la selección mayor. También agradecer al Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol el acompañamiento y sobre todo el fortalecimiento institucional que significa el apoyo que genera cada uno de ellos hacia mi persona. A todo el staff de la Asociación Paraguaya de Fútbol también muchas gracias. A todo el cuerpo técnico del profe Gustavo también dar la bienvenida a la asociación, a Paraguay, a Asunción específicamente. Para nosotros es un momento único, un momento donde queremos compartir nuestra alegría con todos de poder tener un cuerpo técnico de esta jerarquía. A todo también el staff de la selección nacional que nos acompañan el día de hoy, a todos los señores periodistas que agradecemos profundamente también porque hoy le hicimos madrugar con el profe porque ya estuvieron todos ahí en el aeropuerto y de vuelta aquí acompañando a la presentación del profe Gustavo. Hoy tenemos que comenzar una nueva etapa en nuestra querida selección, dando un paso firme a lo que sería las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Nos toca 3 combos este año, 3 combos difíciles que nos vamos a preparar de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho. Lastimosamente los últimos resultados no nos acompañaron y esperemos que el profe Gustavo con todo su equipo pueda darnos ese granito de ayuda y de apoyo para poder llevar adelante ese sueño que tenemos todos los paraguayos. Hoy aquí en la asociación queremos, profe, darte todo nuestro apoyo. Quiero que cuentes desde mi persona hasta el último funcionario de la asociación para el acompañamiento, para el apoyo en todas tus funciones como cabeza del cuerpo técnico. Tenemos un plantel espectacular dentro de la selección. También hemos tenido una gran actuación con la selección sub-23, que sería el recambio de nuestra selección, y algunos que ya están como para estar en la selección mayor también. Así que vas a tener una dura tarea, profe, en poder elegir lo mejor para este primer combo. Hoy, el día de hoy, vence el plazo de la presentación de la lista larga para luego confirmar dentro de una semana la lista corta que vendrán a los Juegos contra Uruguay y Brasil. Así es que quiero agradecer de vuelta a todos por la presencia y la verdad que a mí ya me escuchan siempre, ahora queremos también escucharle al profe Gustavo Alfaro. Así que muchísimas gracias y profe, bienvenido de vuelta a nuestra capital de la ciudad a nuestra capital, Asunción, la ciudad capital de Paraguay. Así que muchas gracias. Y antes de cederle la palabra al nuevo entrenador de la selección nacional, citamos a los integrantes de su cuerpo técnico, los asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli, Pedro Arbeláiz, Diego Carranza, el preparador de arqueros, y Alejandro Manograsso, videoanalista. Profesor Gustavo Alfaro, tiene usted la palabra.
Buenos días para todos. También citar a Iván Terchaski, que es nuestro psicólogo, que va a estar también dentro de lo que es la estructura nuestra de selección, que me viene acompañando desde Boca. Después estuvo trabajando con nosotros en la selección de Ecuador y también se había sumado con la selección de Costa Rica en la última Copa América. Sinceramente, muchas gracias en nombre del cuerpo técnico nuestro, a usted, presidente, a Elvio, a Justo, a toda la Federación Paraguaya por haber pensado en nosotros en este tiempo de la selección. Para nosotros no fue una decisión sencilla, no fue algo simple, más que nada, más allá de que teníamos dentro de nuestro contrato, siempre se pone una cláusula de salida, de un tiempo a esta parte hay cláusulas de salida que se ponen dentro de los contratos, pero de pronto realizarlas, esas cláusulas no son fáciles, no son sencillas. Por lo general esas cláusulas se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar a entrenadores hacia otros lugares. Y en ese sentido, más que nada, porque nosotros sentíamos un muy lindo trabajo en Costa Rica, donde también nos había tocado llegar en una situación de una dinámica negativa en un momento, y se había revertido y se había hecho un recambio generacional muy grande, con todos los riesgos que eso implica, de riesgos de resultados, de las necesidades, porque siempre en el fútbol los resultados son perentorios y las búsquedas y las necesidades siempre están a la altura del día. Y como bien dijo el presidente, cuando esta es nuestra tercera selección, iniciamos el proceso de una tercera selección, y cuando uno dirige una selección nacional, dirige el orgullo, la pasión, el amor, el sentimiento de una patria. No hay nada más lindo que cuando uno se pone la mano en el pecho y está escuchando el himno nacional antes de jugar un partido. Y es un sentimiento que tiene la capacidad de unir a todo un país. Obviamente que cada país está atravesado por sus rivalidades, porque el fútbol es pasión. Paraguay es un país muy pasional y muy futbolero, pero la selección nacional une, la selección nacional no discute, la selección nacional gestiona, aglutina y en definitiva encolumna a todos detrás de un objetivo. Entonces, cuando uno sabe que recibe este mandato, está recibiendo no solamente el privilegio que da estar al frente de este tipo de desafíos, sino que maneja las pasiones absolutas de un pueblo entero. Y en ese sentido la responsabilidad es muy grande. Como le decía, la decisión no fue fácil, no fue sencilla. La terminamos tomando este fin de semana, de decir, primero, comunicarle a la Federación de Costa Rica que no íbamos a seguir, más allá de que no sabíamos si esto se podía llegar a dar o no, el hecho de terminar una vinculación y después hablar con la familia, hablar con el cuerpo técnico, ver si estábamos dispuestos a dar este paso, y dimos este paso convencidos también de lo que es Paraguay, de lo que tiene Paraguay, de que más allá de que tiene una coyuntura, que a lo mejor los resultados no son los que se esperan, pero yo digo que es volver a jugar la eliminatoria más difícil del planeta, la eliminatoria de Conmebol, es la eliminatoria más competitiva y más difícil del planeta, y en ese sentido es muy complejo imponerse, porque hay muchos equipos en un nivel de paridad muy grande, y eso generalmente me motiva mucho, nos motivó mucho a tomar este desafío por lo que hay detrás. Y más que nada entendiendo de que las potencialidades que tiene Paraguay son muy buenas, y en ese sentido estamos convencidos de que el trabajo que tenemos por delante es mucho, es grande, pero que tenemos un material muy bueno como para poder llevarlo adelante. Y en ese sentido estamos aquí para ayudar, estamos aquí para colaborar, estamos aquí para ponernos al servicio de la selección, para ayudar con nuestro trabajo y ojalá con el trabajo de todos, porque esto es algo que no se consigue únicamente con el trabajo de un entrenador, no se consigue únicamente con el trabajo de un equipo, no se consigue únicamente con el trabajo de una junta directiva, sino que se consigue con el trabajo de un país entero. A mí me gustaría hacer una selección con las puertas abiertas,
todo jugador paraguayo que esté jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección. Para mí la selección es una invitación, no es una obligación venir a la selección nacional. Uno los invita a venir a la selección nacional, pero tienen que saber que hay un compromiso que se asume cuando uno viene a la selección nacional, que cualquier cosa personal se tiene que dejar de lado. No hay nada más trascendente, no hay nada más importante, no hay nada más objetivamente clave que el hecho de defender la camiseta de la selección nacional. Y a mí cada vez que me toca llegar a una selección nacional, lo que yo quiero volver a recuperar ese sentimiento genuino que cuando uno empezaba de pibe a jugar al fútbol, soñaba con jugar en primera y lo segundo que soñaba era jugar en la selección nacional. Entonces a mí me gustaría tener un equipo, una selección nacional donde los jugadores sean hinchas de la selección, donde vengan por el amor por la selección, donde sepan que vienen a defender el prestigio de un pasado que fue muy importante, a luchar por su presente, pero fundamentalmente con la convicción de hacerlo por el sentimiento sublime, por representar algo que está por encima de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede estar por encima de lo que significa la selección nacional. Por eso para mí la selección nacional es una prioridad, la selección nacional es una invitación y la selección nacional es un compromiso. Es un sentimiento, es una manera de ser, una manera de proceder y una manera de buscarlo. Y eso es lo que quisiera tratar de conformar como seleccionador nacional. Eso es algo que lo hablaré con los jugadores cuando tenga la posibilidad de tenerlos, para ver de qué manera nosotros nos vamos a conectar con la selección nacional, qué es lo que queremos, por lo que todos buscamos es tener esa gran chance, esa linda chance que últimamente le ha sido esquiva a Paraguay, que es participar de una Copa del Mundo. No hay nada más lindo, no hay nada más sublime que cuando uno está jugando una Copa del Mundo. Y ese es un sueño que nos tiene que comprometer y es un sueño que nos tiene que movilizar. Así que detrás de eso venimos, detrás de esa búsqueda estamos aquí. Sabemos que por delante hay muy poco tiempo, hay muchas cosas que tenemos por hacer, hay muchas cosas que hay que tratar de incorporar y de entender que son necesarias, que son imprescindibles, pero que son claves si nosotros queremos y pretendemos que Paraguay esté disputando la próxima Copa del Mundo. Así que muchas gracias, presidente, por brindarnos esta posibilidad. Justo, Elvio, para mí y para mi cuerpo técnico es un desafío muy grande y es un privilegio muy, muy lindo estar al frente de esta hermosa pasión que es la selección nacional y del prestigio que significa dirigir la selección de Paraguay. Y tras las palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, y del nuevo entrenador de la Selección Nacional, el señor Gustavo Alfaro, pasamos a la ronda de preguntas. Les pido mencionar sus nombres y los medios al cual pertenecen. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenido, profesor. Le deseo éxitos, presidente. A los que están presentes, un saludo para todos. Pedro Torres, de Tigo Sports. Gustavo, ¿cómo lo ve desde su opinión? ¿Existe una manera determinada de estructura de juego para que Paraguay explote sus potencialidades o tendrá que ir adaptándose definitivamente de acuerdo a cada partido? Siento de alguna manera que ha sido opinión nuestra, de los dirigentes también, que de alguna u otra forma a Paraguay le caería mejor volver a una estructura parecida a lo que ha hecho históricamente, que es solidez, músculo, fuerza, recuperación, salida rápida, ese tipo de juego. Y le quisiera preguntar, en su análisis hoy, ¿cómo está o cómo pondera a Paraguay dentro de las clasificatorias o la competencia que tienen con Conmebol? Y a quien corresponda la pregunta de hasta cuándo es el contrato con el profesor Alfaro y el cuerpo técnico. Empiezo yo, le meto. A ver, yo digo que hay algo que siempre identificó a Paraguay. Y lo digo no simplemente porque me ha tocado enfrentarlo cuando vine con Ecuador o cuando tuvimos la chance en la última Copa América con Costa Rica, sino he venido con equipos a jugar Copa Sudamericana, he venido con equipos a jugar Copa Libertadores, y siempre jugar contra equipos de Paraguay era jugar contra equipos incómodos.
era jugar contra equipos que eran sólidos, equipos que eran prácticos, equipos que eran muy difícil de vulnerarlos, equipos que tenían esa capacidad de saber sufrir y que en un momento donde uno se descuidaba tenían la capacidad de hacer valer lo que tenían. Si uno mira para atrás, Paraguay siempre ha tenido defensas muy sólidas, siempre han sido equipos aguerridos y siempre han tenido jugadores de mitad de cancha para adelante que le daban con su impronta personal ese toque distinto. Y era una conjunción que lo hacía ser competitivo, donde de pronto uno podía competir en un plano de igualdad porque era fuerte en determinados aspectos. Yo creo es muy complejo y no me corresponde a mí analizar para atrás, no me corresponde porque yo tengo que analizar para adelante. Yo puedo analizar lo que observo, lo que veo. De pronto, como bien decía el presidente, en los Juegos Olímpicos, más allá de que hay mucha diferencia de jugar un olímpico a jugar una eliminatoria o jugar un mundial, y todo es parte de un proceso, pero yo vi cosas en los olímpicos que se había recuperado y punto desde la esencia de lo que fue siempre Paraguay. Y hay otras cosas que todavía cuesta, porque cuando uno analizaba cosas, de pronto las transiciones rápidas, no solamente que le cuestan a Paraguay, sino que le cuestan a un montón de equipos que pasó en Copa América, o pasó en eliminatorias, o pasó en los Olímpicos, esas transiciones rápidas cuando agarran a un equipo abierto y lo agarran no bien ordenado en ese aspecto, se hace padecer, y eso de pronto Japón es un equipo que lo hace muy bien. Lo digo porque me ha tocado enfrentarlo, hemos enfrentado en partidos amistosos antes de jugar el Mundial, uno vio el Mundial que hizo y uno ve la manera en que Japón trabaja, entonces no es una casualidad que tengan esa respuesta en ese aspecto. Entonces yo creo que hay que volver a recuperar algunas cosas, sí hay que volver a recuperar algunas cosas. Hay unas cosas que son buenas, sí hay muchas cosas que son buenas, porque yo digo, a veces es tan finito el resultado y nos terminamos a veces deteniendo tanto en el resultado que nos olvidamos de mirar con otra perspectiva diferente. Y el resultado muchas veces puede ser un accidente de un partido, o muchas veces es una consecuencia de una búsqueda. Entonces yo soy convencido que el resultado llega como consecuencia de una búsqueda, no llega, pues a veces por accidente sí. ¿Cuántos partidos de fútbol vio que son parejos y de pronto una pelota parada termina definiendo el destino de un partido? Entonces a veces son los pequeños detalles que terminan marcando las grandes diferencias. Y ahí en ese sentido yo digo, ¿qué es lo que se tiene? Sigue teniendo Paraguay las mismas cosas que tuvo históricamente, porque las sigue teniendo. Y tiene también, si bien de características diferentes, jugadores que de mitad de cancha para adelante tienen un talento natural que pueden generarle problema a cualquier selección que tengan enfrente. Entonces a mí me parece que Paraguay está en condiciones de jugar de igual a igual contra cualquiera. Y eso es algo que lo primero que lo tienen que sentir y lo primero que lo tienen que entender son los jugadores. Eso es lo que yo pienso desde afuera. Lo podré confirmar en la medida que pueda trabajar con ellos, que pueda hablar con ellos, que pueda verlos, que pueda tratar de ver cómo responden ante determinados estímulos. Y después los entrenadores, yo digo que mejor entrenador es aquel que tiene la capacidad de encontrar la estructura que mejor contiene las individualidades que uno tiene. Porque yo puedo decir, yo quiero jugar de esta manera, pero si no tengo los jugadores para jugar de esta manera, ¿por qué voy a imponer yo mis condiciones? Entonces yo lo que tengo que tratar de ver es de qué manera podemos encontrar una estructura que pueda contener las capacidades individuales que nosotros tengamos para darle un sentido de equipo, para que nosotros busquemos los partidos de una determinada manera que nos terminen dando la posibilidad de conseguir eventualmente un resultado. Pero yo creo que hay un montón de cosas que Paraguay las tiene que volver a recuperar, que tiene cosas que son muy buenas, que las tiene que seguir haciendo, y que tiene que dar una versión de decir, hay algo más que tenemos que hacer. Porque si uno ve para acá, uno ve que Paraguay sacó puntos con los equipos que están abajo de Paraguay, no sacó puntos con los equipos que están por encima de Paraguay. Y hay que sacar puntos contra todos, porque acá esto es un campeonato que se llega a la meta por una sumatoria de puntos. Y ahí es donde uno tiene que sumar en cualquier condición, no solamente en condición de local. Y en ese sentido es trabajar más, no sobre
las formas del parado de un equipo en la cancha, sino la mentalidad de enfrentar un partido. Y el hecho de no sentirse inferior a nadie es lo que le da la pauta de jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia. Entonces, si me decís a mí qué quiero, yo quiero eso. ¿Qué quiero? Quiero un equipo que juegue de igual a igual contra cualquier rival en cualquier condición. Que eso no signifique que uno pueda enfrentar rivales que tengan más capacidades que las que uno puede tener. Pero yo digo que tiene todos los argumentos como para poder hacerlo. Entonces a mí me parece que es una construcción que nosotros tenemos que hacer en un mientras tanto donde no tenemos tiempo para probar, donde hay que tratar de acertar rápido, donde no hay tiempo para trabajar, porque en selección nacional no hay tiempo para trabajar. Es tratar de gestionar, es tratar de dosificar, es tratar de ver cómo llegan los jugadores, es tratar de entender la realidad. Las veces que me he pasado a decir, bueno, este partido lo voy a plantear así, 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 y en el momento que me llegaban la convocatoria de los jugadores se te caían 2 o 3 por lesionados, o por esto, por lo otro, y no podías armar eso. Entonces, acá hay que esperar hasta último momento. Entonces, en este tiempo de seleccionador nacional, la clave es cómo gestionamos. La clave es que nos conozcamos, la clave es que tengamos claro qué es lo que pretendemos para la selección nacional, qué estamos dispuestos a hacer, qué sacrificios estamos dispuestos a hacer, qué cosas estamos dispuestos a dejar de lado por la selección nacional, porque si no estamos dispuestos a sacrificar cosas, a dejar cosas de lado por la selección nacional, es imposible que podamos conseguir cualquier objetivo. Entonces hay que tener un objetivo de grandeza, que tiene que ser la resignación, porque estoy resignando cosas por algo que me supera en amplitud y en altitud, que es la selección nacional, que es un escudo, es una bandera, es un himno nacional, y eso nunca va a estar, ningún jugador va a estar por encima, ni ningún entrenador puede estar por encima de ese sentimiento. Entonces lo que yo pretendo es tener una selección que privilegie esa manera de sentir, esa manera de proceder y esa manera de conectarse con lo que es una selección nacional. Próxima pregunta. No, tiene que contestar hasta cuándo el contrato. Hasta finales de la eliminatoria y o mundial. Profe, buenas tardes, bienvenido, saludos también para todos los presentes. Profe, le quiero preguntar, ¿cuán ventajoso le puede resultar a usted trabajar con algunos paraguayos con quienes ya estuvo a nivel de clubes dirigiendo? Y hablo esto del punto, imprimir a nivel táctico rápidamente la filosofía de juego que quiera tener con la selección paraguaya, y obviamente esto por el poco tiempo que tendrá de aquí al combo de eliminatorias que ya será en septiembre. Después le quiero preguntar, o le hago ya directamente la consulta al profe Elvio Paolo Rosso, si tiene una nueva función ahora, si nos puede dar también detalles, porque lo vimos trabajar en formativas con la sub-23 y con las demás selecciones siendo director, y ahora estando un poquito más de cerca, es lo que podemos notar con la selección absoluta. Elvio, arranque. Sí. Ahí está. Ahí. Hola, bueno, buenos días. La función de siempre, soy coordinador de los juveniles y ponemos toda la estructura de menores a disposición de Gustavo. Nosotros creemos, y a partir del contacto permanente con el presidente Robert, que es una familia, y la familia se ayuda, colaboran. De acuerdo a la metodología de trabajo que tenga Gustavo, nosotros arrimaremos, si quiere sparring, si quieren jugadores determinados que a veces necesitan para hacer sus prácticas. Así que desde ese punto de vista voy a poner todo a disposición de él, y en el tema de la logística colaborar con Justo, que aparte es un amigo de la vida, ¿no? En cuanto, sí he tenido jugadores que obviamente he tenido el privilegio de trabajar con ellos, de compartir con ellos distintos momentos en distintos equipos, y he tenido la mayoría que los he enfrentado. Me ha tocado enfrentarlos ya sea en selección nacional o enfrentarlos en equipos o verlos. En el fútbol argentino es como que es muy habitual que el jugador paraguayo vaya, o muchos jugadores argentinos o entrenadores argentinos vengan acá. Hay mucha similitud en algunos aspectos de sintonía en ese tipo de situaciones, y obviamente que eso es, no sé si una ventaja, pero sí de pronto un conocimiento previo que uno tiene, que puede ser diferente cuando se trabaja detrás de otra idiosincrasia. Y ahí creo que
que en la previa puede ser importante, porque es como que uno los tiene medido, los tiene más calibrado en ese aspecto de saber que son jugadores o que los tuvo, o jugadores que los enfrentó, o jugadores que los analizó porque los tuvo que enfrentar y los tuvo que ver de qué manera neutralizarlos o ver de qué manera uno le podía intentar generar algún daño, y en ese sentido se tiene mucha más cercanía en cuanto a las respuestas. Ahora, eso es, como digo, es como el talento, ¿no? El talento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Si no se tiene talento, no se puede jugar al fútbol. Ahora, con talento únicamente no se puede jugar al fútbol. Si no se tiene algo más, una capacidad que haga que ese talento se pondere en otro nivel, que tenga una capacidad para sobreponerse a momentos adversos, que tenga una capacidad para mantener enfocado en un nivel de concentración alto para poder potenciar ese talento, el talento termina siendo muy acotado. Entonces, ese conocimiento es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Creo que como punto de partida está bien, pero como punto de llegada me parece que hay que hacer y hay que buscar mucho más. Profesor, ¿cómo le va? Johnny González para ABC Cardinal, ABC TV. Le quería consultar sobre la situación de los nacionalizados, cómo va a tratar ese tema, y recién decía puertas abiertas de la selección nacional a todo futbolista paraguayo. Eso significa que no habrá ese trabajo de cambio generacional que ya lo hizo en Costa Rica. Aquí todos van a jugar, profesor, hablo de experimentados, de jóvenes, con esta descripción que acaba de hacer de las puertas abiertas de la selección nacional. Sí, mire, en Ecuador también me tocó el recambio generacional. En Ecuador me tocó una selección que había terminado, no había podido clasificar al Mundial de Rusia, con una generación que ya se retiraba, y había que hacer un recambio generacional con todo lo que eso implica, ¿no? Y de pronto me tocó poner jugadores en la selección nacional que tenían muy poquitos partidos en primera. Me acuerdo, Moisés Caicedo tenía 9 partidos en primera división, y yo me acuerdo que teníamos que debutar contra Argentina en la cancha de Boca, y le digo, vas a jugar contra Messi. Le digo, si le vas a pedir un autógrafo, perdemos 3-0. Le digo, tirale un caño y metele una murra. No lo lesioné, pero entonces me miraba, y ese el chico después terminó jugando en Brighton y hoy está en Chelsea, y tiene una cláusula de salida millonaria en ese aspecto. Y lo mismo me pasó con un montón de chicos jóvenes, Piero Hincapié, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata, y así un montón de chicos jóvenes que hoy son la base de ese equipo de Ecuador. Y lo mismo me pasó ahora con la selección de Costa Rica, con muchos chicos muy jóvenes de 18, 19, 20, 21 años. O sea, Jaylan Mitchell, un chico que hace un año no jugaba en primera división, nosotros lo llevamos a la selección, de pronto lo marcó a Vini, lo marcó muy bien, hoy lo compró el Feyenoord en Holanda, y el chico con 20 años está ahí. Entonces yo digo, esto es como la canción de Cándido Portinari, ¿no? La semilla planta quiere ser. Yo escucho a veces, no, yo puse en primera. No, los jugadores se ponen solos. Uno lo que está acá es para brindar oportunidades. Y yo, ¿por qué doy oportunidades? Porque si hoy tengo el privilegio de estar sentado acá, es porque hubo un día alguien que me dio una oportunidad de ser quien soy, de ser entrenador. Entonces, no es mi misión dar oportunidades, mi obligación es dar oportunidades. Si yo quiero honrar a quien en el pasado me dio oportunidades a mí, yo tengo que ser una persona que brinde oportunidades. Y por eso las brindo. Y lo mismo le decía a los chicos, tenían que jugar partido en primera, y le decía, cuando el árbitro toca silbato no pide documento. O sea, no te va a decir, te va a tratar de una manera distinta si tenés 18 años, 19 años, 20 años, tenés 35, 36, 37. Ahí vas a tener que demostrar que estás a la altura de la circunstancia, porque el fútbol es presente. Y yo le digo siempre a los jugadores que si el futuro es el lugar donde ellos quieren vivir el día de mañana, la única manera de que ese futuro se haga realidad es invertir todo en el presente. Entonces, el nombre propio le va a valer para poder firmar un buen contrato cuando vayan a algún lugar, pero después el fútbol es realidad, el fútbol es demostrar. Y es ahí donde uno ve
que cuando el jugador está en condiciones, y uno lo tira a la cancha. Y uno lo tira a la cancha y lo respalda. Y acá es donde el jugador grande tiene o de más experiencia tiene que entender que el jugador joven no viene a quedarse con su lugar, viene a darle su impronta desde su sangre joven, a aportar desde el lugar que tiene que aportar. Pero nosotros teníamos un boxeador, Ringo Bonavena, que él decía, la experiencia es un peine fino que te lo das cuando te queda pelado. Entonces digo, la experiencia es muy válida, por eso yo soy una persona que cree más en la inteligencia que en la experiencia. Si somos inteligentes nos damos cuenta rápido de cómo son las cosas. Entonces yo no necesito tener 35 años para darme cuenta de qué va la vida en el fútbol. Entonces si uno es rápido a los 18, 19 años ya se da cuenta rápido. ¿Por qué? Porque a los chicos ya a esa edad le empiezan a exigir y los empezamos a obligar y los empezamos a llenar de un montón de obligaciones. Y en ese sentido hay que acompañarlo. Y si para eso está la experiencia, para respaldar, pues la experiencia está en plenitud. Entonces, en esa búsqueda homogénea de experiencia y juventud está el crisol donde uno va modelando y va forjando un espíritu de equipo o de selección que uno quiere llegar a tener. Y en ese sentido, yo quisiera, ya sea que después cualquier cosa, obviamente que todo se va a analizar. Si hay algo que yo no quiero es herir la susceptibilidad de un pueblo. Porque el sentimiento de una selección es un sentimiento sublime, es único. Entonces, a mí me gustaría que ponerse la camiseta de la selección de Paraguay cueste mucho. Que el jugador tenga que hacer un sacrificio muy grande por ponerse la camiseta de la selección nacional. Que sepa que no le alcanza con jugar bien 2 o 3 partidos o que ustedes digan, la verdad que este es un buen jugador, porque muchas veces tenemos esa tendencia a comprar modas y de pronto ahí tenemos un veranito, una cosa que anda bien y este es dueño de la verdad revelada y es la solución a todos los problemas de la selección nacional. Y de pronto después uno los convocan, van bien y se dan cuenta que hay una dinámica que va mucho más arriba de un aporte individual. Y yo digo, en ese sentido yo quisiera jugadores que quieran venir a la selección, pero que cueste venir a la selección. Y si hay algo que tengo claro acá, que acá va a costar estar en la selección nacional. Porque tengo mucha cantidad y porque tengo mucha calidad. Y en ese sentido yo quiero que la competencia sea sana. Entonces después se analizará cada cosa sin herir la susceptibilidad de nadie. Todo jugador que esté preparado y en condiciones de jugar en la selección nacional, salvo Presi que me diga que alguno no lo pueda convocar por algo, porque tuvo algún problema con alguien, yo creo que tengo libro de pase abierto, completo. Tengo libro de pase abierto. Entonces, en ese sentido, yo no me fijo en la edad. Yo no me fijo, puede ser el jugador más veterano, pero que cuando uno lo ve con vigencia puede estar, o puede ser el jugador más joven que le da su impronta. Porque un equipo es una comunión. Es imposible que un equipo pueda ser campeón o consiga todo su objetivo únicamente con jugador de experiencia, y es imposible conseguirlo únicamente con chicos jóvenes. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo permanentemente. Ahora, yo lo que quiero es que entiendan de que las posibilidades en la selección hay que aprovecharlas. Y que si es una puerta que se abre, la aprovechen. Porque si bien el tren sale todos los días, a veces la voluntad de subirse arriba del tren hay que tenerla. Y no es que el tren salga todos los días. Y yo quiero que los que se suban arriba del tren tengan la voluntad de saber que se suben arriba del tren, pero que hay ciertas normas, que hay ciertas cosas que no son negociables, porque no hay 2 maneras de hacer las cosas, hay una sola, hay que hacerlas bien. Y que sientan que es el único modo como se tienen que conectar con la selección. Y eso no lo dice un documento de identidad. Eso lo dice una actitud, lo dice un compromiso y lo dice una manera de sentir, no solamente una profesión, sino el hecho de qué modo uno quiere que el jugador se vincule con la selección nacional. Buenos días, buenas tardes para todos. Kevin Ledesma de Radio 1 de Canal 13. Primero le quiero hacer la consulta a usted, profesor. La función del psicólogo que trae algo muy necesario para nuestro fútbol después de todo lo que pasó. ¿Cuál va a ser su función? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál va a ser el trabajo, la metodología del trabajo del psicólogo que trae aquí? Y después le hago la consulta al presidente justo. El trabajo de Iván es un trabajo amplio, porque
yo digo siempre, nunca había trabajado con psicólogos hasta que llegué a Boca. Si bien he hablado con muchos coaching, he hablado con psicólogos, siempre he leído mucho de psicología, he leído de conductas y traté de aplicar cosas. No es lo mismo que lo haga un profesional, y yo soy una persona que me apoyo mucho en el profesionalismo de las personas que están preparadas para. Yo siento que uno es un coordinador de tareas y un coordinador de necesidades. Entonces me llegan y uno de pronto dice, bueno, hoy la prioridad es esta, esto es más importante que esto, vayamos por acá. Pero yo necesito personas especializadas en cada área, especializadas en cada cuestión. Elvio recién hablaba de los sparring. Sí, no hablamos todavía, hablamos muy por arriba. Sí, yo voy a trabajar con sparring, porque nosotros vamos a trabajar en doble turno cada sesión de entrenamiento que tengamos, pero no los jugadores trabajar en doble turno, nosotros, el cuerpo técnico, va a trabajar en doble turno, porque yo quiero darle la misma calidad de entrenamiento a todos los jugadores. Entonces no quiero jugar de pronto, yo voy a poner un equipo que supuestamente pueda ser el titular y el jugador que también está citado está como siendo sparring. No, yo quiero trabajar con los dos, porque si a lo mejor yo quiero trabajar un concepto de presión o un concepto de salida, lo tengo que trabajar con todo de la misma manera, porque no tengo tiempo. Tengo 30 minutos, porque los profes de ustedes son bastante bravos con los temas de los tiempos y todo lo demás. Entonces uno tiene determinado tiempo que no se puede exceder de ese tipo de cosas, entonces yo lo que quiero darle es calidad de entrenamiento. Y la manera de darle calidad de entrenamiento es tratarlos a todos de la misma manera y darle a todos la misma calidad de entrenamiento. Y si yo no tengo sparring que me permitan esa posibilidad, no lo puedo hacer. Entonces sí vamos a trabajar con sparring y vamos a trabajar en ese sentido de la cuestión. Pero el trabajo de Iván, para no apartarme desde esa situación, va fundamentalmente en la competencia propiamente dicha, en la forma en que nos conectamos como grupo, en la manera en que nos comunicamos, cómo sacar nuestra mejor versión, cómo luchamos contra las adversidades, cómo luchamos contra nosotros mismos, que a veces somos nuestro primero y principal oponentes. Nosotros a veces tenemos que vencernos a nosotros mismos. Para mí, el peor rival que uno tiene que enfrentar es el que tiene el mismo color de la camiseta que tiene uno. Y yo quiero rivales que tengan una camiseta distinta, de distinto color a la que tengo yo. Y en ese sentido tenemos que tratar de trabajar de tal manera que tengamos claro cuál es nuestro norte, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra prioridad. Si nosotros no llegamos a conformar, lo estábamos hablando antes con Justo, un equipo que salga a la cancha donde seamos más que 11, es imposible que podamos ganar. Es imposible que podamos ganar. Si no tenemos jugadores que tengan la capacidad de resignar cosas, es imposible que podamos tener éxito. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer cosas que no nos hagan felices, no estamos preparados para jugar un mundial. Entonces, tenemos que tener la capacidad de resignar cosas. Entonces, uno mira la camiseta, miren esto. ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. Entonces, si nosotros no entendemos la conexión de la selección desde ese lugar, no entendemos para qué estamos. Entonces, si nosotros queremos llegar a jugar un mundial, tenemos que entenderlo de ese lugar. Y si no estamos preparados para sacrificar y resignar cosas, no estamos preparados para tener éxito. Entonces, tenemos que tener la grandeza suficiente como para ponernos al servicio y para saber que somos todos necesarios, pero que nadie es imprescindible. Porque el día de mañana yo me voy a ir de acá, va a haber otro entrenador y va a tener la camiseta de la selección y las necesidades de la selección nacional van a seguir estando de la misma manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que en nuestro tiempo, este es nuestro tiempo y desde acá nosotros tenemos que aportar y colaborar con la selección nacional. E Iván viene a trabajar sobre todas esas cosas, que las trabajamos a nivel grupal, pero que él es un especialista en ese tipo de cosas para trabajar en ese ámbito que desde Boca para acá, en Ecuador y en Costa Rica, nos dio muy buen resultado. Ahora, presidente, tengo dos consultas. La primera, presidente, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué se vio ese nivel del seleccionado nacional y qué grado de responsabilidad tiene, llamarlo la dirigencia, la que está en el fútbol de mayores, sobre lo que se vio? Porque lo que se vio está a la vista de todos en cuanto a resultado y en cuanto a rendimiento.
Bueno, Kevin, la responsabilidad es de todos, me incluyo. Cada uno tiene que hacerse responsable del grado de responsabilidad que tiene en un equipo, en un plantel y sobre todo en la Copa América. La Copa América fue desastrosa. Uno de los culpables es el señor, ¿verdad? No. Entonces, la verdad que no podemos obviar la pésima campaña que hicimos en la Copa América, porque yo calculo que habrá sido la peor de la historia. Entonces, por supuesto que hemos tocado fondo en ese momento, por eso se dieron todos los cambios que se dieron. Así es que somos conscientes de esa situación. Hicimos una autocrítica también en el equipo del departamento de selecciones y es por eso que tomamos decisiones rápidas. Pero bueno, hoy creo que tenemos que dar vuelta a la página ya de eso, porque no podemos estar lamentándonos con relación a lo que ocurrió en la Copa América. De hecho, ya tuvimos rápidamente los Juegos Olímpicos y ahora tenemos las eliminatorias, que son lo más importante de la selección. Y con el profe Gustavo Alfaro y con todo el equipo vamos a enfocarnos 100% a este combo, al siguiente, a los 3 que nos queda este año de septiembre, octubre y noviembre. Y trabajaremos para poder revertir esa mala imagen que quedó después de la Copa América, pero sabemos que nuestra principal, lo más importante que tenemos en este momento es clasificar al Mundial, así que por eso vamos a poner todas nuestras fuerzas para este juego contra Uruguay y Brasil. Buen día a los presentes, Gustavo Gavilán de la Media Cadena, estamos en vivo. Profe Gustavo Alfaro, habló de la premura del tiempo y habló ya de tiempo límite de una lista que hay que lanzar, de la amplitud de esa lista. ¿De cuántos jugadores aproximadamente estamos hablando y que con cuántos estaría finalizando esa primera lista que va a dar? Porque ya estamos hablando que estamos en marcha en el tren que mencionó. Y otra consulta, tenemos buenos jugadores a nivel individual en sus respectivos equipos, pero no están logrando trasladar esa situación a la selección paraguaya. ¿Cómo se hace para revertir esa situación, profe? Y luego le hago la consulta al presidente. Sí, a ver, hay una lista previa que nos pasó justo del bloqueo que normalmente hay que hacer, que hay que hacerlo hoy. Más de 50, son más de 50 los jugadores que hay, no le puedo precisar si son 52, 53, 54, 55. Hay algunas cositas que justo estábamos cotejando de jugadores que están lesionados, periodos de recuperación, ajustando ese tipo de detalles que tenemos que tratar de pulir para tratar de dejar lo que es la lista macro de jugadores de pronto que están afuera, que de pronto uno después pueda convocar. Distinto es el plano local, que uno puede esperar hasta último momento. La idea en el plano local también, se ha estado trabajando sobre un radar, hemos estado hablando también sobre el radar de jugadores locales que se estuvo trabajando acá. La idea nuestra es ir a las canchas, vamos a tratar de ir a las canchas a mirar todos los partidos, tratar de mirar por televisión los partidos que estén afuera. Ya después, más adelante, le voy a pedir al presi que no, ir al exterior a ver a los jugadores, porque me gustaría que los jugadores estén en situación de selección de estado permanente. Lo hablábamos hoy con Justo, porque de pronto el jugador termina la convocatoria y se va y se enfoca en la realidad permanente de lo que tiene que hacer. Y es normal que eso así sea, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar conectados con ellos de manera permanente para sostenerlo en estado de selección. Y si uno puede de pronto viajes cortos acá, hay muchos jugadores cerca que están jugando, de ir a ver partidos, de ir a estar con ellos, ir a mirar entrenamientos, viajar, estar un poco encima con ellos para mantenerlos en lo que es estado de selección permanente. Es algo que